Queridos alumnos, el día de hoy vamos a ver historia personal. En la historia personal es una narración de sucesos importantes que le ocurren a una persona. Busca comunicar información de su vida para compartir experiencias. Es un relato que presenta los sucesos que una persona vivió a lo largo de su existencia. Tenemos un ejemplo. Tenemos a una niña que nos está compartiendo y dice: quiero compartir con ustedes algunos momentos decisivos y una parte de mi historia personal que me ha llevado a ser quien soy. Me llamo Yadira Chuni y nací en Madre de Dios. Mi madre Lucy, una mujer muy valiente, puso todo de su parte para que pueda nacer bien sin ninguna complicación. Como ven, decidí hacer mi presentación en el biohuerto del colegio, ya que este ambiente me recuerda a mi niñez. La selva me trae recuerdos hermosos de mi niñez, donde mi familia me inculcó ese amor por la naturaleza, característica que me define hasta hoy. Este es un ejemplo y una presentación de historia personal. También puedes hacer tu historia personal con una tapa y lo puedes decorar. Y dentro puede ir la presentación de tu historia personal. Tenemos un ejemplo de otra historia personal. Yo soy Quintanilla Quicha Judith. Nací el 22 de abril de 1994 en Cusco. Mis padres son Wilmer Quintanilla Quispe y Andrea Quicha Conde, de las cuales tengo dos hermanos, John y Yesenia, que los quiero mucho. Yesenia es muy buena. Estudié en el jardín en el campamento chino. Me gustaba ir a mi jardín porque ahí encontraba compañeros con los cuales podía jugar. Tengo un buen recuerdo de mi profesora, a la cual tengo mucho aprecio porque me enseñaban con mucho cariño. Mis estudios secundarios los terminé en el Colegio Nacional de San Ramón en el año 2010, de los cuales tengo gratos recuerdos. Actualmente soy estudiante del segundo semestre del segundo ciclo de la carrera profesional técnica en enfermería junto con mis compañeros. Si nos damos cuenta, esta historia personal puedes hacerlo, como digo, tu tapita como un cuaderno, puedes poner tus dibujos y dentro podemos también ver una clase de historia personal. Y esta también es otra presentación de historia personal. La historia personal es un relato que presenta los sucesos que una persona vivió a lo largo de su existencia. El relato nunca será exhaustivo, pues es imposible contar todos los acontecimientos que ocurrieron en la vida de una persona desde su nacimiento. Por lo tanto, se resumen los hechos más resaltantes. Todos tenemos una línea de vida que simboliza nuestro relato, nuestra experiencia. Las personas tenemos una historia de nuestro pasado. Por ejemplo, tenemos acá otra clase de línea de tiempo, una línea personal. Ella lo ha titulado El libro de mi vida, Julia. En ella vamos a mostrar Julia, su niñez, desde que nació. También puedes hacer una línea de tiempo como lo ha hecho Julia y colocar su árbol genealógico. Ella ha considerado sus abuelitos, su familia. Luego ha colocado también fotos de su niñez. Podemos observar cuando ella está comiendo, bañándose con sus hermanos. También nos cuenta que ella ha ido de viaje
a visitar a sus abuelitos. En esta foto se muestra cómo está con sus abuelitos. Luego también con sus primos, compartiendo una tarde divertida. Ha puesto fotos de su colegio, de sus amigas, de las reuniones que ha tenido en familia y de la actividad que más le gusta a ella. Explica que a ella le gusta el ballet, le gusta compartir esas experiencias y lo más importante que tiene en familia, una Navidad. Ella ha mostrado en esta historia personal cómo puede comenzar desde su niñez, cuando nació, las etapas que ha vivido con sus amigos, con sus hermanos y con su familia en una Navidad. Podemos observar también diferentes maneras de cómo hacer una historia personal, utilizando también gráficos, de esta manera todo escrito, y también puede ser como una línea de tiempo, o en este caso con gráficos y explicando de qué manera ha pasado cada etapa. La historia personal está formada, como se dice, a partir de recuerdos que marcan distintas vivencias, como lo que ha pasado Julia, que ha experimentado. Tenemos características acerca de la historia personal. Está narrada en primera persona. Los hechos se van a presentar en un orden cronológico. Cuando nos referimos a orden cronológico quiere decir cuando nace, en su etapa de niñez, cuando va al colegio, en su etapa primaria, en su etapa secundaria, luego cuando va a prepararse para poder estudiar, la universidad, cuando ya termina su carrera y cuando vas trabajando y así sucesivamente. También tenemos que se va a incluir citas o, como en este caso, diálogos. Esta historia personal, un ejemplo, está hecha con diálogos, en el cual la persona, que es Yadira Chuni, transmite su historia personal, pero en diálogos muy diferentes a esta historia personal. Ella lo ha hecho como globitos y en el cual ella ha transmitido su historia personal, de la diferencia que hay en esta historia personal que está todo escrito. Como decimos, una característica se incluyen citas, diálogos y ejemplos. También se va a tener en cuenta pasos para presentar tu historia personal. La primera es seleccionar los eventos significativos de tu vida. Quiere decir aquellas experiencias importantes que han resaltado en tu vida. Puede ser un premio, puede ser el nacimiento de un hermano. 2. Vamos a establecer un esquema para la narración. Es decir, vamos a tomar en cuenta qué vamos a narrar en cada apartado. Es decir, cuando comencemos nuestra narración acerca de nuestra historia personal, vamos a tener en cuenta tres importantes estructuras. La primera vamos a tener en cuenta el inicio, que va a presentar el texto por medio de la temática o idea central que queremos dar a nuestra historia personal. Es decir, lo que queremos dar a conocer acerca de lo que vamos a escribir. Tenemos luego el desarrollo, que es el cuerpo del texto, quiere decir el cuerpo de nuestra historia personal. En ella vamos a explicar, vamos a argumentar, vamos a ejemplificar las ideas que tenemos acerca de nuestra historia personal. Y por último vamos a tener el cierre o conclusión, que nos va a permitir fijar los elementos esenciales
del texto, en este caso de nuestra historia personal. También vamos a sintetizar lo que vamos a querer dar a entender con esta historia personal y complementar con algunas partes de nuestra vida que queremos dar a conocer. Como volvemos a repetir, en este caso, nuestra historia personal la podemos presentar de diferentes maneras, como una línea de tiempo, como una historia personal, en este caso con diálogos, y en esos diálogos pueden ir acompañados con el dibujo, o puede ser también alguna experiencia, algún recuerdo que queremos dar a entender o a conocer, o de esta manera en el cual no necesitamos utilizar ningún dibujo, solamente escrito. O de esta forma en el que podemos poner nuestro nombre y poner cada recuerdo que hemos pasado, que hemos vivido. Y debajo de ese dibujo o de esa foto podemos colocar lo que nosotros queremos dar a conocer. Puede ser también como un álbum y también puede tener una pasta y colocar nuestra historia personal. Hay diferentes maneras de poder dar a conocer nuestra historia personal. Seguimos, otro de los pasos es detallar los hechos que nosotros queremos narrar en esta parte del desarrollo. Debemos hacer uso de la descripción y sobre todo de los conectores de secuencia. Otro paso sería iniciar nuestra presentación con un saludo y al finalizar debemos despedirnos agradeciendo por la atención brindada. Otro paso es expresar con claridad y orden a lo largo de la presentación. Es decir, tomar en cuenta el lenguaje no verbal. Cuando nos referimos a un lenguaje no verbal, quiere decir a los gestos, a la mirada, a la postura y a las inflexiones de voz. Cuando nos referimos a las inflexiones de voz, quiere decir el tono de voz y el movimiento de nuestro cuerpo que debemos mantener con la atención del interlocutor. Debemos tener también en cuenta que la historia personal puede hacerse de diferentes formas, maneras en las que queremos dar a entender. Y no olvidarnos de tener en cuenta el inicio, el desarrollo y el cierre.